Teie ees on kaart Uruguayst. 16. august sai mu vahetusaasta siin alguse. Esimese nädala veetsin koos teiste vahetusõpilastega linnas nimega Piriápolis. Sealt edasi rändasin ma üksi teisele poole riiki linna nimega Salto oma esimesse vahetusperre. Elasin nendega 1 kuu ning siis sain kirja, et mul on leitud päris pere, kes mind järgmiseks 9 kuuks enda juurde võtab. Ja kui veel mäletate, eelmise video lõpus sõitsin tagasi lõunasse ning sain bussiterminalis vahetuspere isaga kokku. Ning kuhu me sealt edasi läksime, seda näete kohe. Bienvenidos a Ciudad de la Costa. Linn, kus ma ülejäänud vahetusaasta veedan, jääb pealinnast umbes 25 kilomeetrit. Nagu mainisin, kohanimi on Ciudad de la Costa, kuid minu linnaosaks saab täpsemalt El Pinar. Kokku elab siin umbes 120 000 inimest, kuid Saltoga võrreldes on tegu palju rahulikuma piirkonnaga. Nüüd teate enam-vähem, et kus ma elan, kuid järgmine küsimus seisneb selles, et milline on mu vahetuspere. Y bueno, pueden presentarse. Bueno, mi nombre es Gonzalo, soy de Uruguay, tengo 37 años. Yo me llamo Nadia, tengo 35 años, soy diseñadora y bueno, y hoy madre de Robin, acá en Uruguay. ¿Por qué un estudiante de intercambio? Bueno, en realidad fue porque me pareció buena idea, es la primera vez que tenemos un estudiante de intercambio. Una linda experiencia y Robin es muy buen chico, se porta muy bien, pero cuando era joven, o sea, hace años siempre viajé con amigos y estuve con gente de todos lados, amigos de Europa, de América, de todos lados, y me pareció buena oportunidad para conocer gente y darle una oportunidad a otras personas como me dieron a mí. Muy bien. Y ya, ¿cómo fue la experiencia? Y la experiencia es genial, o sea, yo la super recomiendo. Nosotros tuvimos mucha suerte, digo, cada experiencia es única, pero por lo que venimos viviendo nosotros estamos pasando genial. O sea, tuvimos mucha suerte también de que los padres de Robin ya hicieron un buen trabajo con él, entonces nos enviaron a un chico súper educado, responsable, se porta muy bien, entonces también nos es más fácil todo. Y también tuvimos suerte que naturalmente nos acoplamos de una manera natural que nada, no sé, a veces somos padres, hijos, hermanos, mayores. Somos amigos. Somos diferentes cosas, pero en cada rol siempre nos acoplamos y la pasamos bien. Así que está siendo súper enriquecedora. Sobre todo somos padres responsables. Muy bien, muchas gracias. Vahetusisa töötab sepa ja ehitajana, oma kätega on ta terve vahetusperemaja ise ehitanud. Vahetusemale kuulub Uruguay parim bikiinipood, millele ta ise 10 aastat tagasi alguse pani. Seda omab ta siiamaani. Nüüd ma võin teile veidi tutvustada vahetuspere maja. Siin on meie elutuba. Diivan, vaatame filme siin. Siin on minu koer Kringa Ovikis. Siin on vahetusema tuba, kus ta siis tegeleb oma bikiinijäriga. Siia jääb köök. Buenas. Buenas. Hola. Siin on meie köök. Sinna jääb vahetuspere tuba. Aga mille üle ma kõige rohkem õnnelik ja üllatunud olen, on see, et mul on aias oma enda eraldi maja, mida ma kohe teile näitan, see ei ole lihtsalt reaalne. Siin on meie aed, igatahes, siin on siis vanemate maja, seal on garaaž ja see siin on minu
oma majas, see on lihtsalt uskumatu. Põhimõtteliselt siin on minu köök, hommikul saan ma süüa teha ilma vanemaid segamata. Siin on mu oma eraldi vets, mu oma dušš ja põhimõtteliselt siin on mu oma tuba, kus mul on olemas kõik, saan oma videoid siin teha, mul on oma wifi ruuter, mul on kitarr, mul on olemas absoluutselt kõik. Te ei kujuta ette, kui õnnelik ma selle vahetusperega olen. Ma saan nendega nii hästi läbi, neil pole kordagi mingit draamat olnud. ¿Cantando? Sí, ¿qué estás cantando acá? Esto es Golden Berry o Aguaymanto. Ajá. Es de Perú. Ah, mira. Golden Berries. Gringa le encanta. A Gringa le encantan. Tomate, black, tomate amarillo, morrones, duraznos. Estos son duraznos. Sabía. Y bueno, ya hay de todo un poco también. Sí. Menta, Irak, calabacín. Hay de todo un poco. La rompimos. ¿Qué tengo hoy para vivir? Suur osa vahetusaastast on koolis käimine. Nüüd ma selgitan teile, mis asi see segadus siin on. See kool, kus ma Saltos käisin, pole isegi võrreldav selle kooliga, kus ma praegu käin. Saltos oli tegu erakooliga ja kool, kus ma praegu käin, tegu on tavakooliga. Tegu on tasuta haridusega. Ja kui ma täiesti aus olen, siis mulle meeldib siin väga palju rohkem, kuna ma olen saanud näha seda päris elu. Ja milline see tavakool välja näeb, seda ma näitan teile kohe. No nii, siin on meil klassid, siin on koolis siseõu, kus saab istuda, rääkida juttu. Siin on meie klass. Vot, ma käin sellises suunas, nüüd nimega Artistico. Tengo pregunta. ¿Pueden explicar a estonios qué significa que estudiamos artístico? Como en Estonia no tenemos orientaciones. ¿Cuál es la diferencia de ingeniería, de artístico, de humanístico? De artístico somos más libres, podemos expresarnos nuestras emociones y estudiamos danza, cosas que... Cosas relacionadas al arte. Hacemos arte y la estudiamos, básicamente. Este no sabe nada, no le hagan caso porque este no entiende un carajo. Bueno, como decía, historia del arte, música, danza, ¿qué más hacemos? ¿Teatro? Teatro, Le decía, ¿sabes? callate que no sabes. boludo. Dibujo. Y ya está, lo que hacemos de la orientación de artístico. Después son todas en general. Claro, pero creo que hay que profundizar más para que sepan más. Hacelo. Bueno, no, que lo explique él, pará. Después, las materias... Lühidalt võttes Uruguay koolides on võimalik valida 5–6 erineva õppesuuna vahel ning praeguses koolis õpin ma kunsti erialal. Aga nüüd tutvustab mu klassivend teile veidi koolielu Uruguays. Bienvenidos a todos a Periodismo del Pinar 1. Hoy les vamos a invitar y vamos a conocer varias ramas. Sígame, señor camarógrafo Robin. Vamos a hablar, mira, tenemos 2 especímenes, tres, que son los típicos que juegan a jueguitos, que juegan LOL, que tienen su propia computadora. Son los 3 que están jugando con el celular. Tienen tremendo sol, hay personas, hay chicas lindas y los 3 boludos ahí en el celular. Vamos a preguntarle qué están haciendo. Estamos jugando. Mirá, es lo que estaba pensando, mirá, Clash Royale. Clash Royale, acá el hombre que tenía en el celular. Clash Royale. Este lo escondió, anda a saber qué estaba viendo. Bueno, vamos a ver otro tipo de personas. Acá tenemos a las personas organizadoras. Son las que por lo general los eventos del liceo, los proyectos, están todos. Están con la música, están con la... con el coso. Acá tenemos Virginia Dutra. Virginia Dutra es la delegada del grupo. El maldito brother, el Lucas Balcón, este es el más facha del barrio. Señorita profesora. Hola, ¿cómo estás? Bien. Porque Robin hace vlog para YouTube. Diga alguna palabra de Robin y... Robin, muy buen alumno, desde que llegó ha aportado mucho, puso mucho de él y ha bailado muy bien. Se ha juntado con los chicos y las chicas para hacer la coreografía. Excelente, excelente, ella es la mejor profe de todo el liceo. ¡Opa! Son muy deducibles las personas de aquí en Uruguay, pero también son muy felices. También son muy tímidas porque estas personas, por ejemplo, le acercan una cámara y se tapan la cara. ¿Cómo? Ven. Acá tenemos una parejita. En Uruguay reina mucho el amor. Gracias a Dios, siempre viva el amor. Allá tenemos personas, ese tipo de personas son personas tranquilas, que están chill. Esta es nuestra clase. Como ven, muy artístico. Acá tenemos a Mike Wazowski. Tenemos cosas como, por ejemplo, allá letrero, hola Ulises también.
Estas son las típicas personas que no están nerviosos por el proyecto de danza. Mirá qué linda frase. Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Hay que educarse, hay que estudiar. Bueno, eso fue un mini recorrido por lo que es el liceo. Vimos tipos de personas, vimos los salones, vimos que hay amor, vimos que se estudia, vimos que se divierte. El Uruguay es lindo, el Uruguay es alegre, el Uruguay es con pasiones, tenemos el uno al otro, el Uruguay es el mejor país del mundo. Si tuviéramos plata, seríamos los mejores. Bueno, así terminó Periodismo por el Pinar 1. Para los chicos de Estonia, vamos arriba a Estonia. Van a clasificar al mundial ustedes pueden, gurises. Vamos arriba y aguante el Mancha y Estonia, brother. Aguante. Y la novedad del primer Estonia en Uruguay. Tierna, amor, que te aga nüüd pange end valmis, sest et kohe näete mu tantsueksamit, mida ma koos klassikaaslastega 2 kuud harjutasin ning terve kooli ees esitasin. Kokku olen ma selles linnas praeguseks hetkeks juba 2,5 kuud veetnud, aga ega ma siis ainult koolis ei käinud. Esimesel nädalal andis vahetusema mulle oma kitarri, ostis uued keeled ning peagi hakkasin ma kitarritunde võtma. Ja juba peagi sain koolis muusikatundides oma oskused proovile panna. Tänu oma super vahetusperele olen ka saanud palju reisida kõrval olevatesse maakondadesse. Pea iga teine nädalavahetus käime mõnesaja kilomeetri kaugusel peretuttavatel külas. Ja lisaks üheks väga oluliseks osaks minu vahetusaasta juures siin linnas on saanud jõusaalis käimine. Kuna mu isa sõbral on jõuks ja ta kuulis, et ma olen vahetusõpilane, ütles ta mulle, et kuule tead, tule tasuta jõusaali. Nii et ma olen nüüd viimased 2 kuud selles jõusaalis siin tasuta käinud, kuna ma olen vahetusõpilane. Lihtsalt sellised asjad, mida sa saad ainult vahetusõpilasena kogeda. Pregunta. En general, uruguayos van mucho a gimnasio o no? Sí. Los piorreros de verdad los quedamos. Después los cagones se van en enero. El mejor gym en Uruguay. Ja mis kõige olulisem, te ei kujuta ette, milline vaade mu silmad ette praegu jääb. Lihtsalt vaadake seda. See siin
jääb mu vahetuspere majast 800 meetri kaugusele. Ma saan siin käia nii palju, kui ma tahan. See on lihtsalt uskumatu. Ma olen 12 000 kilomeetri kaugusel teisel pool maakera. Mulle pole see ikka veel kohale jõudnud, aga ma olen jõudnud vahetusaastas punkti, kus ma pole varem nii õnnelik olnud. Praegu mul on 3 päeva pärast sünnipäev. Jõulud on ees, on alanud suvevaheaeg, on ees 3 pikka kuud suve. Ja enne kui ma video lõpetan, pensé que voy a decir algo sobre la vida de un estudiante de intercambio. Como que vas a mirar mis videos y vas a pensar que mira qué linda es su vida allá en Uruguay, pero como que no es todo el tiempo así, no es así. Hay momentos muy difíciles y muy tristes de un estudiante de intercambio que no vas a mirar en Instagram, en YouTube. No voy a poner esos momentos, pero solamente quería decir, si quieres ir a un intercambio, tienes que saber, tienes que preparar por momentos muy difíciles. Y ta, es así, es vida. Y bueno, ese fue parte quinto. Espero que les gustaron y vamos arriba Peñarol, dale.